Cuando son edificios de gran magnitud, este estudio debe de ser realizado en consecuencia a la dimensión, a la altura de los componentes que van a conformar, en este caso, el escenario, y lo que corresponde también a dimensiones específicas de graderías, de medidas, en este caso, de la visual del espectador. Cuando se genera ese cálculo, también se genera una curva isóptica que me va dando cuánto voy elevando por cada gradería o cada tribuna, y esta curva se llama curva isóptica. Hay muchos ejemplos en la antigüedad que muestran de qué manera se realizaba la isóptica desde esa época con el fin de aportar beneficios y menos bloqueo visual a lo que era el espectáculo. La isóptica vertical, esta que vamos a tener cuando analizamos entonces qué visual tiene sentado cualquier tipo de usuario en nuestra área. Para hacer el análisis se necesitan algunos cálculos, y estos elementos del cálculo requieren conocer las dimensiones. El punto céntrico del escenario hasta lo que corresponde la línea donde estará la visual exacta del espectador. Este sería nuestra distancia en mayúscula. Nuestra altura sería desde ese punto del observador hacia el escenario hasta donde tiene su visual o la altura de ojo, teniendo acá un triángulo perfecto. Entonces me interesa la altura y me interesa la distancia. Otro tipo de medida que necesito es la diferencia entre la visual del ojo del espectador y su cabeza, el borde de su cabeza, sabiendo así que este será una área de bloqueo visual para la persona que está atrás, llamada en este caso esa medida K. Y la altura en H sería la distancia necesaria entre el bloqueo de cabeza o el borde de cabeza de mi usuario frontal hasta la visual o el ojo de mi espectador en la fila de atrás, teniendo como resultado entonces esta triangulación, teniendo distancias, teniendo altura específicas para poder desarrollar mi cálculo. El cálculo entonces será hecho, altura va a ser igual a distancia entre un espectador y otro, que sería, según la normativa, 0.85. 0.80 es lo mínimo. En este caso estamos analizando 0.85, que entre el centro de la butaca o vista del primer espectador y el segundo espectador tendríamos 0.85. Esto se multiplicará por la suma de la altura del bloqueo, en este caso de la visual y la cabeza, más la altura general desde el borde del escenario hasta la visual del primer espectador. Todo esto entre la distancia básica hasta el punto de mi escenario. Para que podamos entender cómo se aplicaría, aquí les muestro el cálculo de ejemplo. 0.85 por la suma de 0.12 más 1.10. Todo esto entre 5, dando una altura terminada de 0.20. Entonces sería que mi espectador de atrás tiene que subir 0.20 para poder alcanzar una visual sin obstáculos, en este caso de la silla delantera. A esta suma básica yo debo de sumarle los 0.12 del siguiente espectador de la segunda fila que estoy analizando, y me va a dar la altura de la cabeza de la tercera fila, que en este caso la tercera fila entonces sería 0.327. Este es un ejemplo para que entendamos cómo es que se deduce esta tabla que estamos viendo. Y en este ejemplo de esta tabla podemos ver que mediante los básicos medidas se fue sacando entonces la distancia y la altura del siguiente escalón, teniendo la distancia
Entre cabeza y cabeza del espectador se fue sacando la altura del escalón de la fila siguiente. La altura de ese escalón. Sin embargo, obviamente que en ese escalón van a ir varias gradas para poder hacer, ¿verdad?, el paso de huella y contrahuella. No es que el escalón va a ser un solo escalón, sino que se refiere a la distancia, ¿no?, entre una tribuna y la otra. Y así sucesivamente podemos ver que llegamos hasta punto 45. En este punto 45 la normativa establece que en la fila 13 ya se cumplen los puntos 45 de distancia, ¿verdad?, de altura permitido. Entonces la fila 14 y la fila 15 ya están excediendo. Por lo tanto, solo hasta la fila 13 tendría yo que poder crear filas. Me tendría que ir hacia la otra dirección del escenario, hacia el lado simétrico, podría ser hacia allá, y poder crear otras siguientes graderías cuando el inversionista o el dueño o la capacidad del edificio sea para más personas, donde apenas 13 filas no me van a resolver esa cantidad de personas. Entonces es ahí donde se hace para este lado, para el lado izquierdo o derecho en el diseño del deporte. Aquí podemos ver entonces que punto 45 sería la distancia entre una tribuna y la otra en altura, teniendo en cuenta que cada butaca tiene un ancho de punto 55 cuando vayan a hacer el dibujo de cada butaca. Y acá en este caso ya se pasaría la normativa. Isóptica horizontal, muy fácil de calcular. Es la isóptica y la capacidad visual que voy a tener para poder recibir todo lo que esté pasando en el escenario a nivel horizontal o en planta. Para poder hacer ese ejercicio es muy fácil. Necesito tener la anchura de mi escenario, que en este caso mi cancha de fútbol, mis dos canchas de voleibol, puede ser que una esté acá, otra esté acá, y yo quiero hacer una sola gradería para las dos, podría ser el caso, o una sola cancha o estadio de béisbol, o cual sea la pista que yo tenga deportiva acá. Esta anchura de boca yo necesito crear 110 grados que van a generar un ángulo donde se van a encontrar del borde al borde del ancho de la boca de ese escenario, que eso va a determinar a dónde puedo poner mi primera fila. Si yo pongo más adelante que el encuentro de esos 110 grados, lamentablemente van a tener cansancio visual y fatiga en la nuca y en los músculos superiores. Al yo hacer también congruentar 60 grados mediante la anchura de mi escenario, voy a tener mi fila intermedia, que podría ser ese punto, o simplemente pues lo puedo omitir e irme directo a encontrar una congruencia de 30 grados siempre de mi punto base de escenario, y acá sí me va a determinar exigidamente mi última fila. Quiere decir que si yo sigo poniendo filas acá, básicamente no van a cumplir la visual, no van a tener buena señalización, y sobre todo cuando sean personas que no tienen buena vista en cuanto a resolución. Por lo tanto, hasta acá me lo permite la isóptica horizontal. Y si en mi cálculo yo sé que la fila 12 me llega hasta acá, por ejemplo, estoy bien, estoy en el rango. Si me llega antes, en el rango de lo solicitado. Pero sin embargo, si mi fila 12 se sobrepasa, entonces yo tengo que reducir hasta la fila donde llegue la isóptica horizontal para mayor visualización de los espectadores. También es necesario, una vez que ya tengo acá la fila que me unifica la primera fila y la última, entonces ahora tengo que agarrar este ancho de mi escenario y multiplicarlo por 2. Si acaso midiera, supongamos que mide 10 metros, 10 más 10, duplico el ancho hacia atrás desde el centro de mi escenario, serían 20 si mide 10, y desde ese punto trazo líneas ilimitadas que van a ser
congruentar, en este caso, el centro de ese punto, y básicamente a este punto yo le voy a llamar punto P, y de este punto P voy a sacar un radio hacia acá, pongo mi compás o mi centro de radio y empiezo aquí a trazar mi primera circunferencia, y es esa circunferencia la forma que debe llevar las tribunas o las butacas. Luego le aumento lo reglamentario, punto 80 mínimo, y sigo con mi otra circunferencia y voy agregándole punto 80 o punto 85 hasta llegar a la última parte de la última fila que sí me cubre la visual permitida según mi ángulo de isóptica horizontal. Es muy fácil realizarlo, con la práctica lo verán que es bastante cómodo, no es nada científico en su profundidad, pero podemos ver la importancia que hay y cómo podemos jugar con esos ángulos y la colocación de la gradería en nuestro diseño según el concepto que tengamos. Aquí podemos ver otro ejemplo donde se proyectan los ángulos y se puede ver cómo se genera la visual de las diferentes localidades, en este caso un grupo de graderías para cada tipo, en este caso de localidad de escenario. Aquí tenemos el resultado de la curva en 3 dimensiones e incluso cómo se puede generar también colocación de graderías en traslape, se le llama cuando vamos a poner arriba en otro tipo de nivel y queremos también que quede adelante del área que le corresponde o en voladizo. Eso lo aprenderemos en los videos complementarios. Aquí podemos ver la identidad y la visual que ejerce, la importancia de la posición, de la comodidad de la visual y que esta no sea interrumpida por el siguiente usuario que está en la parte delantera, y todos a una misma vez puedan tener rayos de isóptica independientes para poder visualizar lo que está pasando en el área deportiva.